Bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a seguir ahondando en los comportamientos y en las recomendaciones que damos al orador cuando vaya a hacer uso de la palabra. Ya, y hago un breve recuerdo de lo que hemos ido viendo, tener muy claro la finalidad que pretendemos conseguir con nuestra palabra, tener muy claro que el orador es parte del mensaje y por tanto tiene que mantener una actitud y un comportamiento adecuado, que el orador tiene que aportar valor y por tanto debe tener conocimiento de la materia que habla, y también, muy importante, pues gestionar el tiempo concedido para decir lo fundamental y que no se nos olvide nada, respetando el ritmo normal de la elocución. Y si estos son ideas importantes para un orador, también quiero en este capítulo de recomendaciones generales dar algunas claves para superar los dos grandes monstruos que atemorizan a cualquier orador. Por una parte es el miedo escénico y por otra parte el síndrome llamado de la mente en blanco. Él lo conoce perfectamente, ¿verdad? El miedo escénico es eso que nos hace temblar, ponernos muy nerviosos, que nos dé pavor el subirte a un atril o el tener que levantarte para hablar a las personas que te escuchan. La mente en blanco también lo conoce. Es el temor que una vez que estás hablando, de repente se te queda la mente en blanco, no sabes qué tienes que decir, no sabes cómo continuar. Vamos muy brevemente a darte los consejos para superar tanto lo primero como lo segundo. El miedo escénico es algo que todos tenemos, por tanto, tranquilo, si lo padeces, o tranquila, si lo padeces, no te preocupes porque todos lo hemos tenido, tiene solución. Y la solución es, conocer, ir cogiendo confianza en la materia que vas a hablar, por tanto, conocer la materia, seguir las instrucciones que hemos ido dando de materia general, y tercero, entrenar mucho. No te preocupes, aunque sea con amigos, con familia, con tu entorno más cercano, habla en público. También cuando te toque ya hablar en una sala, en un salón de actos, en fin, en el foro que fuere, es muy recomendable que lo conozcas antes, es decir, que vayas un poco antes y lo veas, dónde está el atril, dónde está la tarima, dónde están, porque eso genera confianza. Para superar el miedo escénico, esa confianza es fundamental, que no llegues de repente a algún sitio nuevo y no sepas cómo comportarte. También, si llegas un poquito antes, puedes ver cómo otras personas pues van a hacer uso de la palabra, van moviéndose, te crea familiaridad y por tanto te reduce esa tensión de miedo escénico. Consejo de miedo escénico: primera idea, lo puedes superar. Segunda idea, se consigue con práctica. Practica en tu entorno familiar antes que con terceros, y también cuando vayas a hablar, familiarízate con el sitio antes porque te va a reducir. El miedo escénico nunca se cura por completo y siempre es bueno, y los oradores muy experimentados siguen teniendo esa tensión, que yo diría que es positiva porque te estimula, te mantiene pues tenso y te hace más creativo. La mente en blanco. La mente en blanco es un riesgo cierto y que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Ahí hay que tener mucho cuidado con ella. A veces cuando a alguien le ha ocurrido, a veces son segundos o milisegundos los que se quedan en blanco. A veces ni siquiera la audiencia se da cuenta, pero para el orador se hace una angustiosa eternidad. Por eso hay que tener técnicas para evitar esa mente en blanco. La mejor, ¿cuál es? Sin duda ninguna, como igual que yo llevo aquí. ¿Por qué yo llevo aquí este papel en blanco? Por si se me olvida el guión de lo que quiero decir, pues lo miro y con lo cual continúo. Esto debes hacerlo siempre que hables en público. Una sencilla papelito donde pongas los puntos que vas a abordar. Si te quedas en blanco, mira tranquilamente y ves cuál es el siguiente. Pues con estos dos consejos puedes superar los dos monstruos que atemorizan fundamentalmente a los oradores: la mente en blanco y el miedo escénico. Pero también quiero darte otra serie de recomendaciones generales antes de abordar cómo el orador debe pronunciar un discurso, que nos ocupará la próxima sesión y que será muy importante. Pero consideraciones generales. Primero, el orador debe informarse del evento en el que va a hablar, del foro, en fin, conocer quién lo organiza, quiénes van, qué persiguen, por qué te llaman, cuál va a ser tu rol. Ese ubicarte perfectamente en dónde vas a hablar. Ya también hemos comentado que debes vestirte y comportarte educadamente y con respeto tanto a las personas que están allí como a las circunstancias. Y eso hace que de forma natural, pero siempre con educación y respeto. Debes llegar antes, no debes irte antes, en fin, la gestión del tiempo que tanto hemos abordado. Y hay una serie de consejos prácticos que parecen muy tontos, pero que el triunfo o el fracaso pueden estar en ellos, ¿no? Primero, por supuesto, no bebas alcohol antes. Hay personas que se ponen nerviosos, personas que hablan después de una comida y han bebido alcohol. El alcohol no es bueno para hablar en público. Primero, porque te quita
capacidad lingüística, te reduce el vocabulario, la lengua se te pone espesa, que se dice, y segundo, porque puedes decir una tontería. Con lo cual, prohibido el alcohol antes de hablar en público. No es recomendable tampoco hacerlo después de una comida copiosa, porque quiera o no, la digestión te aplatana y te quita eso que hemos hablado de actitud, de motivación, de transmitir entusiasmo, ¿no? Si tienes necesidad después de comer, come moderadamente para que seas capaz de estar bien despierto y transmitiendo esa pasión. No bebas mucha agua antes de hablar en público. Un martirio atroz es cuando estás subido en un atril o en una mesa y tienes que hablar a los demás y tienes ganas de ir al servicio o al aseo. Y has bebido agua y tienes que ir pues, al servicio o al aseo. Eso es, te crea tensión, estás deseando terminar, en fin. Y eso ocurre en muchas ocasiones. Por tanto, no bebas mucha agua y antes de subirte a un atril o antes de entrar donde vas a usar una palabra, ve siempre al servicio o al baño. Aunque no tengas ganas, pero hazlo y parece una tontería, pero es una cosa realmente importante. Otro consejo que parece nimio, pero que lo es, ten la precaución de desconectar el teléfono móvil o celular. No lo dejes encendido. ¿Cuántas veces una persona está hablando y comienza a sonarle el teléfono, lo coge, lo apaga, se pone nervioso, la gente se ríe, la gente desconecta? Ten la precaución de apagar el móvil, no solamente cuando hables, sobre todo cuando hables, por supuesto, pero incluso cuando estás en una mesa o cuando estás dentro de un debate ordinario. Cuando estás expuesto al público, bien por una mesa o como ponente o acompañando a los ponentes, hay una cosa que se hace con frecuencia y que no se debe hacer, que es pues, leer los móviles, los celulares, mandar mensajes, escribir, porque da la sensación de que no te interesa lo que hablan los demás. Y eso es lo que hablaba de la actitud antes de que el orador es parte también del mensaje, ¿no? Tienes que mantener una actitud de respeto y de interés por lo que dicen los demás. No, por favor, no te pongas cuando estás a la vista de los demás y estás en público a utilizar porque denota falta de interés y te va a quitar pues claramente fuerza. Otra cuestión, tienes que decidir qué tipo de lenguaje vas a usar y el lenguaje debe ser el más efectivo para la audiencia que tiene, ¿no? Y las circunstancias. No habla igual en un grupo de amigos que cuando tienes un acto académico o vas a dar una clase, ¿no? Eso hace que tengas que tener un criterio de selección del lenguaje, que es fácil hacerlo, pero tienes que tener la precaución. Atención con los tics o las muletillas. Todos tendemos a repetir expresiones, pues vaya, pues bien, por último, que aburren y que denotan pobreza lingüística y de expresión. Corrígete. Cualquier persona que te escuche te dirá, oye, repites mucho esta palabra, cuídate ese tic y también saldrás ganando en calidad expositiva. Una vez que selecciones el lenguaje, la audiencia tiene que percibir, y dedicaremos un capítulo, una sesión a ello, que te lo tomas en serio y que los conoces. Y por eso utiliza lo que llamamos anclajes. ¿Qué son anclajes? Es la idea que tú tienes, que tú quieres transmitir o las propuestas que tienes, aplicadas a la realidad de la audiencia. Esto hace que la audiencia no solamente lo entienda mejor, sino que se siente protagonista de tu discurso. Y eso utilízalo siempre que puedas, porque realmente mejora mucho la calidad de la misma. Y ya por última recomendación así general, que parecen cosas fáciles, pero que todas ellas son muy importantes, atención en el uso de PowerPoint. Dedicaremos también, cuando hablemos del elemento del canal o medio, una especial atención al uso del PowerPoint, pero te anticipo que en general se sobreusa el PowerPoint y hay veces que es útil, pero en otras muchas ocasiones es contraproducente. La gente no lo ve, la gente se aburre porque lee el texto, en fin, el PowerPoint pierde capacidad de transmisión de la idea y te recomiendo prudencia. Ya lo abordaremos en sesiones posteriores, pero no podía dejar de pasar este capítulo, esta sesión de recomendaciones generales para darte un primer apunte de la necesidad de dosificar y controlar el sobreuso del PowerPoint que existe en la actualidad. He querido en este capítulo dar esta serie de recomendaciones generales para una buena intervención. Creo que todas ellas son importantes y sí quería invertir estos minutos en que lo apuntes, lo reflexiones, lo memorices porque te pueden sacar de más de un aprieto y cuando muchas veces nos jugamos cosas importantes cuando vamos a hacer uso de la palabra, es una pena que por haber olvidado alguno de estos consejos o lo pases mal o estés en tensión o directamente no seas capaz de conseguir lo que pretendas. Continuaremos con principios generales,
pero estas recomendaciones generales apúntalas que te serán de extraordinaria utilidad.